Bueno, voy a empezar este análisis en especial para Matías, que me lo ha pedido. Ya es de un activo que he tocado bastantes veces, como es Croc, que le tenía devoción y de golpe no sé por qué dejé de invertirle. Pero bueno, ya hemos visto cómo sí que al final ha acabado generando unos rendimientos bestiales. Pero bueno, lo principal sería empezar, como por ejemplo, trazando unos fibos, desde el punto máximo hasta el mínimo que ha empezado a salir la cotización, por ejemplo, en Huobi. Y aquí pues ya podemos ver como zonas que ya están delimitadas, es decir, desde el principio de la cotización ya podríamos haber como planteado el posible recorrido que podría realizar el precio en determinadas zonas, como se puede ver aquí en la herramienta de retrocesos de Fibonacci, que lo que nos permite es calcular desde un punto máximo hasta el mínimo que ha recorrido, cuánto le podría costar según cada nivel el poder regresar al punto máximo y seguidamente encontrar niveles extendidos. Ahora mismo, bueno, vamos a analizar primero ya desde el contexto más anterior. Pero bueno, ya vemos en la vela de salida que había bastante volumen. Pues aquí 431 millones. Seguidamente ya desciende. Aquí ya vemos que hay 217 y hay una divergencia. Hay otra más aquí, pero vemos que parece que este nivel, el del 23,6, como que nos lo han rodeado varias veces. Es decir, si nos ponemos aquí a fijarnos, bueno, vamos a quitar primero esta herramienta, pero si vamos delimitando estas zonas, vemos aquí una, voy a poner esta herramienta, a ver, justo aquí vemos una zona clave también, cuando justo el precio rompe para abajo. Luego aquí vemos otra zona donde la ha tocado dos veces, una zona clave también en el momento en el que ha subido casi hasta el nivel de 1, en este pasado mes de febrero de este año. Aquí vemos cómo también ha realizado doble toque, aquí vemos cómo lo ha intentado cruzar por debajo, pero lo ha usado de soporte, un momento que si no la lío. Y también nos ha servido pues, para el siguiente movimiento alcista que hemos podido observar hace poco, es decir, hace apenas días. Bueno, que ya hemos visto la primera corrección de esta pedazo de vela tremenda, que bueno, ahora la vamos a analizar. Seguidamente vemos aquí esta zona que ha actuado como el soporte fuerte, tan solo una vez ha llegado a estar por aquí. Y vemos aquí la zona del 38,2 y la zona del 50%. Se ha mantenido mucho durante los periodos de decisión en el 50%. Es decir, vemos aquí en el momento que lo había llegado, había intentado escalar hacia arriba y no pudo. Y seguidamente se vino esta corrección. Y a continuación que vemos desde el nivel que habíamos mencionado, que rompe el 23,6 y vuelve a intentar irse para arriba, vemos aquí que encima había muchísimo interés, vemos que hay 1,111 billones de dólares en volumen. Es decir, aquí se nota que habían dicho, pues sí, que si por ejemplo lo pusiéramos tal y como yo normalmente me gusta hacerlo, en base al volumen, ahora mismo yo lo que habría hecho sería esto, coger esta herramienta, la de semi-recta horizontal, también la del imán, que así me delimita mejor los parámetros, y hago pam, pongo aquí una, seguidamente pongo otra en el precio del cierre y otra más en el precio de apertura. Era esta vela, entonces aquí. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues básicamente conseguimos ver tres zonas que son súper importantes de la vela donde ha habido más interés de todo el año. Es decir, esta vela en gráfica de 3 días, por ejemplo, es los 3 días, es decir, el rango donde ha habido más interés. Es decir, aquí es donde se ha delimitado hacia donde se podía dirigir seguidamente el precio y serían zonas clave de verdad. Vemos aquí cómo se ha quedado en zonas de rango que luego han desencadenado un movimiento muy fuerte, como podemos observar primeramente aquí, que con la consecución de estos máximos, que sí, podemos ver de que son máximos que parece que son crecientes, pero esto más que máximos crecientes es un doble techo. Pues aquí ahora mismo le planteamos esto, hacemos así, un momento, otra vez fuera esto. Quitamos la extensión. A esto me refiero. Esto es claramente un doble techo. Aquí vemos la divergencia y aquí no ha podido superar el precio y ya veíamos que se iba a romper esto para abajo. Entonces,
la que ya veíamos la zona de consolidación, pues ya vemos otra vez ha vuelto a volcar hacia la zona que habíamos dicho anteriormente. Después sube el 38,2, vemos que también se apoya sobre las zonas que habíamos marcado. Luego da la casualidad que justo vemos aquí la zona que habíamos planteado el 21 de febrero y dónde ha ido el 28 de septiembre. Es que lo podéis ver. Tenemos aquí y ya lo veis. Está justo en esta zona. Está apoyado directamente. Entonces, a la que ya hemos visto cómo se nos ha apoyado en esta zona, a ver, que voy a volver a poner ahora. Perfecto, vemos cómo se había apoyado, vuelve a sostenerse sobre esta zona y finalmente aquí ya vemos cómo empieza a aparecer volumen. La divergencia esta de aquí en volumen parece que nos podía engañar porque dices, va, aquí parece que sí, vale, ha terminado por encima, pero a ver, por patrones sí que nos daba la confirmación, se nos estaba acercando a la zona superior. Si ahora mismo hiciéramos esto y planteáramos la zona desde aquí, aquí lo vemos. Vemos que también justo nos cuadraba con el pullback de esta zona anterior, es decir, el mini como intento de retroceso hacia aquí, que al final no lo hizo. Vamos a poner la amarilla, esta mejor, no naranja. Y vemos como seguidamente ya lo rompe, pero rompe con interés. Es decir, vemos ahí que el volumen es muy grande, se asemeja al que vemos en esta zona, pero ¿qué pasa? Aquí ya vemos estas zonas, aquí ya vemos la primera divergencia, pero si ahora hiciéramos lo mismo con las zonas, lo que deberíamos hacer sería lo siguiente. A ver, esto fuera, es esta vela, vale. Entonces delimitamos esta zona, la pintamos, por ejemplo, de lila. Ahora cogemos la otra, esta de aquí, y la mecha aquí. Entonces ya tenemos las zonas marcadas de esta última vela. Como bien hemos visto aquí, un movimiento un 16%, bastante fuerte. Es decir, era una buena corrección que en estos niveles nos habían podido dar una entrada de venta. Es decir, de aquí a aquí era una buena zona para poder vender y reacumular. Pero bueno, igualmente no es mal. Pero vemos que aquí igualmente sigue por encima del 50%. La cuestión sería que no se acercara en ningún momento sobre esta zona. Sería muy bestia la caída. Pero ya vemos que ahora mismo ya corrigió por debajo de este primer nivel del extendido. Seguidamente, vamos a hacerlo un poco más grande. Seguidamente ya vemos que ha corregido, vuelve a subir y se ha vuelto a plantar por esta zona. Si nos vamos a un día, vamos a verlo. Más de lo mismo. Todo el rato así, ya vemos. Vale, empieza a haber convergencia, pero una convergencia que ya vemos que aquí ha habido una vela, es decir, aquí hoy se está formando una vela envolvente. Que si hoy esto termina por debajo de aquí, capaz nos podemos ir hasta aquí a 0,39 o a 0,38. Y luego seguidamente nos desencadenaría a 0,37 o así, y seguidamente 0,34, es decir, todos los movimientos de la corrección en esta zona. Y pensad de que este vídeo se está grabando ahora a las 9:15 de la mañana, aún queda mucho día para que pasen cosas. Es decir, si ya por la noche han podido pasar cosas, preparémonos por si acaso, porque mira, ya desde esta vela ya no estamos hablando del 5% de caída que está generando, sino que estamos hablando que desde este máximo ha perdido ya un 25%. Es decir, un 25% es mucho dinero, es mucho. No podemos permitirnos una caída tan bestia. Nosotros ya teníamos que haber rellenado el backholding, es decir, haber cerrado por esta zona. Porque si ponemos la zona de los extendidos a la misma par que estos de aquí, el 1,272 y el 1,414, mira, capaz quedan, sí, quedaban muy alto. Es que claro, este nivel tampoco podíamos saber en qué nivel podía llegar. Eso sí, que iba a llegar a 0,43, eso sí que lo sabíamos, pero igualmente es que la previsión en 4 horas, por ejemplo, ¿cómo habría sido? Bueno, a ver, habiendo empezado noviembre, yo aquí veo que podríamos haber trazado un canal paralelo.
Sí, me cuadra. Hostia, pues mira. Uep, a ver, un momento. Dojo. Ve. Me lo vería si mantiene ahora el movimiento, que sería lo más importante, que ahora estamos en 4 horas. Es decir, yo creo que lo importante sería que no cayese de esta zona y recuperara esta. O sea, de 0,48 si lo recupera sería bien. Y encima es una zona que han delimitado por esto. Ya os digo, coño, perdón. Ya os digo, si baja de 0,39, 0,40, nos dirigimos a zonas inferiores, pero si conseguimos recuperar esta zona de los 0,46, nos podemos disparar a 0,60 perfectamente. Y bueno, este era el análisis. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Y nada, que vaya bien.